Bienvenidos queridos hermanos y hermanas para predicar. Hoy tenemos un tema muy interesante, consecuencias de la desobediencia a Dios. Y para ello tenemos referencia al libro de Jonás. El libro de Jonás, que tiene 4 capítulos, habla de una historia de un profeta que se resistió al mandato de Dios y no quiso cumplir una función. Pero antes de entrar al estudio de Jonás, vamos a hacer referencia a dónde se halla Jonás. Jonás se encuentra en la 5ª posición de los profetas menores del Antiguo Testamento. Nos habla de que es imposible eludir la voz de Dios y su mandato, y nos enseña las consecuencias que produce la desobediencia a Dios. Antes de tomar esta historia, tenemos antecedentes bíblicos que nos muestran que ya hubo casos de desobediencia en la Biblia. En la Biblia tenemos el primer caso en el libro de Génesis, cuando nos habla la prohibición de Dios a Adán y Eva de comer el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. La consecuencia, una vez que ellos desobedecieron y cayeron en ese error, tuvieron una consecuencia funesta, que fue la destitución del jardín del Edén, a la mujer parir con dolores de parto y al hombre comer el pan con el sudor de su frente cada día. Ese es una referencia, un antecedente que hay en el pasado, pero también tenemos otro en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento tenemos el ejemplo en Marcos 7, 31 al 36, que dice: Jesús cura a un sordomudo, y esto lo hizo en la región de Tiro y Sidón, frente al mar de Galilea. Pasando por la región de Decápolis, le trajeron a un sordomudo que le pusiera la mano encima, y tomándole, le metió los dedos en la oreja y escupiendo tocó su lengua, y gimiendo y mirando al cielo dijo Efata, que significa en hebreo sea abierto, y al momento fueron abiertos los oídos y la lengua, y se desataron las ligaduras de la lengua de aquel sordomudo, y hablaba bien, y le mandó que no lo dijere a nadie, pero cuando más le mandaba, tanto más lo divulgaba. Aquí vemos estos 2 ejemplos de desobediencia, que realmente es una desobediencia a Dios, porque Jesús le dijo que no lo hiciera y ellos lo hicieron con más razón. Lo mismo, en el primer caso se les prohibió insistentemente que no comieran de ese árbol y lo hicieron. Hoy en día el hombre tiene esa debilidad y una inclinación a la desobediencia. Es más, hoy en día muchos caminan en desobediencia y no saben que les espera una consecuencia funesta. Así que hoy este ejemplo y estudio que estamos haciendo de Jonás será para advertirlos y para percibirlos a cada uno de aquellos que todavía están en el mundo, alejados de Dios y andan en caminos de desobediencia. Bien, vamos a entrar entonces a la historia de Jonás. Sabemos que Jonás desobedeció a Dios y no se fue a Nínive, sino que más bien se fue a Job, y de Job cogió otra embarcación a Tarsis, y luego de una gran tormenta fue arrojado al mar, y estando a punto de morir, un pez vino y se lo tragó y lo mantuvo con vida en su vientre. Dice que Jonás estuvo 3 días, y muchos hacen referencia a estos 3 días, a los 3 días que Jesús estuvo en el sepulcro. Y luego de los 3 días, Jonás fue expulsado a Nínive, luego que se arrepintió y reconoció que había desobedecido al Todopoderoso. Asimismo, la señal de ser vuelto a la vida de Jonás nos hace un recuento de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo después del 3er día. Bien, seguimos entonces. Jonás tiene unas palabras que él escribió, y está en Jonás 2, del 2, Jonás 2, versículo 2, que dice: Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oístes.
Y dice el versículo 6 de Jonás mismo: descendí a los sepulcros, a los cimientos de la tierra, echó cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Imagínense ustedes lo que tiene que haber sufrido Jonás dentro del vientre del gran pez. Y todas estas consecuencias debido a que no supo obedecer el mandato de Dios. Pero luego que se arrepintió, sí lo hizo. Y nos enseña a nosotros, ¿qué nos da de enseñanza este ejemplo de Jonás? Nos habla que si nosotros caminamos en desobediencia tarde o temprano, van a llegar las consecuencias de nuestros actos. Y hoy en día que hay muchos que caminan en el mundo y se han apartado de los caminos de Dios y siguen caminando en desobediencia, para ellos llega este mensaje para que se aperciban y vuelvan a los caminos de Dios con arrepentimiento. Hago ese llamado a través de este estudio para que ustedes, queridos amigos, si usted está escuchando este mensaje y usted se da cuenta que ha dejado a Dios de lado, ya no está trabajando en su obra, ya no quiere integrarse a las cosas de Dios y se ha arrepentido y desea volver, quiere eludir esas consecuencias, quiere evitar las consecuencias de la desobediencia, lo puede hacer, estimado amigo, a través de este mensaje. Al término de este mensaje vamos a hacer una pequeña oración para volver a los caminos de nuestro Dios. Bien, entonces, como vemos, la historia de Jonás tiene antecedentes que el hombre, por naturaleza, tiende a caminar a la desobediencia, ¿sí? Sin embargo, nosotros podemos encontrar siempre la oportunidad gloriosa de nuestro Señor Jesús. Todavía estamos a tiempo de volver a sus caminos. Así que, querido amigo, si has entendido este mensaje, te invito a que ores junto conmigo. Vamos a orar para terminar este estudio. Señor y Dios, he escuchado tu palabra y me has dicho que hay consecuencias para la desobediencia a ti. Sé que me he alejado y me he apartado, pero dígalo así. Pero hoy he decidido volver y a servirte esta vez y cumplir tus propósitos a la cual tú me has encomendado. Lo declaro en tu poderoso nombre, mi Señor Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, queridos hermanos, y nos veremos en otro estudio de sermones para predicar. Que Dios les bendiga.